Cuando llamé a mi hijo por videollamada para preguntarle sobre los planes de su boda, mi nuera Elena me miró con una sonrisa cruel y me dijo: «Ah, ya nos casamos ayer. Invitamos solo a quienes realmente importan». Esas palabras cayeron sobre mí como hielo en la espalda. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Sonia, tengo 68 años, y descubrí de la peor manera posible que el amor y el dinero, cuando se mezclan, pueden envenenar hasta el lazo familiar más profundo. Durante 35 años, crié a mi hijo Carlos sola después de perder a mi marido en un accidente de auto cuando nuestro niño tenía solo 8 años. Ahorré cada centavo, trabajé en 2 empleos y renuncié a muchos sueños para darle una educación decente y un comienzo de vida cómodo. Carlos siempre fue un niño sensible e inteligente. Lo recuerdo a los 10 años, sentado en la mesa de la cocina, concentrado en sus tareas de matemáticas, preguntando si algún día podríamos viajar a la playa. Yo le prometía que sí, aunque sabía que ese dinero estaba destinado a sus libros escolares. Sus notas eran ejemplares, y cuando fue aceptado en la universidad, lloré de orgullo. Mi sacrificio había valido la pena. Él conoció a Fernanda durante el 2º año de la universidad. Ella era bonita, elocuente, y venía de una familia con dinero, o al menos eso era algo que siempre se encargaba de mencionar. Desde el principio, noté cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de viajes internacionales y ropa de marca. Ignoré la incomodidad que sentía. Después de todo, mi hijo era feliz. La relación progresó rápidamente. Pronto planeaban vivir juntos, y fue entonces cuando las primeras emergencias comenzaron. El apartamento que habían alquilado necesitaba un depósito que no tenían. «Es solo por esta vez, mamá», me aseguró Carlos al pedirme $3,000. Los saqué de mi fondo de jubilación, el mismo que había alimentado durante décadas trabajando como enfermera. Una semana después de la mudanza, el refrigerador se descompuso. Otros $2,500 salieron de mis ahorros. Al mes siguiente, Fernanda perdió su empleo y necesitaban ayuda con el alquiler. «Solo hasta que encuentre algo nuevo», explicó Carlos. Así comenzó el ciclo que duraría 4 años, un patrón de emergencias que siempre terminaba con dinero saliendo de mi cuenta para ir a sus bolsillos. Durante ese tiempo, noté los cambios sutiles en el comportamiento de mi hijo. Las visitas se hicieron más raras y siempre coincidían con una nueva necesidad financiera. Las llamadas, antes diarias, se volvieron semanales, luego quincenales, y siempre terminaban con algún pedido. «Mamá, el auto se descompuso. Mamá, necesitamos cambiar el sofá. Mamá, la tarjeta de crédito está a reventar». Mientras tanto, yo veía por las redes sociales, que aprendí a usar precisamente para seguir la vida de mi hijo, fotos de ellos cenando en restaurantes caros, comprando ropa nueva y haciendo pequeños viajes de fin de semana. Cada foto era como una puñalada en mi corazón, pero me repetía a mí misma que era normal, que los jóvenes tienen prioridades diferentes, que tal vez solo estaban aprovechando promociones o recibiendo regalos de amigos. Mi vecina Cecilia, una señora viuda como yo, fue la primera en advertirme. «Sonia, ¿no te parece extraño que tu hijo solo aparezca cuando necesita dinero?». Defendí a Carlos con uñas y dientes. «Él está construyendo su vida, Cecilia. Es normal necesitar ayuda al principio». Ella solo movió la cabeza y cambió de tema, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Poco a poco, mi vida se reorganizó en torno a las necesidades de ellos. Cancelaba citas médicas para poder transferirles dinero para emergencias inexplicables. Dejé de comprar mis medicamentos para la artritis para pagar la cuota del auto nuevo que decidieron comprar. Empecé a comer menos, ahorrando hasta en el pan, para que ellos pudieran cuadrar sus cuentas después de un mes de gastos excesivos. Y yo hacía todo esto con una sonrisa en el rostro, convencida de que era mi deber como madre. Cuando los dolores en las articulaciones me impedían dormir por las noches porque había suspendido mis medicamentos,
Me consolaba pensando en la sonrisa de mi hijo, imaginando la vida cómoda que lo estaba ayudando a construir. Mi casa, antes bien cuidada, comenzó a mostrar señales de abandono. El techo de la cocina desarrolló una filtración que no tenía dinero para reparar. La estufa funcionaba solo con 2 quemadores. La lavadora se había descompuesto hacía meses, y yo lavaba mi ropa a mano, aun cuando la artritis hacía que cada movimiento fuera doloroso. La primavera pasada, Carlos me llamó para decirme que él y Fernanda se habían comprometido. Mi corazón se llenó de alegría y por un momento olvidé todas las dificultades. Mi niño se iba a casar. Inmediatamente comencé a planear cómo podría ayudarlos. Quizás vender algunas joyas que había guardado de mi madre, tal vez hacer algunos dulces para la recepción y ahorrar en el banquete. Fernanda me llamó al día siguiente. Sonia, estamos pensando en algo íntimo, quizás en el campo. Encontré un vestido perfecto, pero está un poco por encima de nuestro presupuesto. Antes de que ella terminara, yo ya sabía a dónde iba la conversación. ¿Cuánto, mi amor?, le pregunté, calculando mentalmente cuánto me quedaría en mis ahorros después de otro retiro. $7,000, respondió casualmente, como si estuviera hablando del precio de un café. Tragué saliva. Era más de lo que ganaba en 2 meses de jubilación, pero era la boda de mi único hijo. Veré qué puedo hacer, respondí, sabiendo que haría cualquier cosa para verlo feliz en ese día tan especial. Los preparativos para la boda consumieron los meses siguientes. Cada llamada traía un nuevo gasto, un nuevo pequeño favor que yo podía hacer para ayudar. El vestido de novia, los anillos, el banquete, las flores, todo necesitaba de mi contribución financiera. Mientras tanto, yo ya había vendido mi auto, algunas joyas de familia y estaba considerando pedir un préstamo bancario, aún sabiendo que con mi jubilación pagaría intereses exorbitantes por años. Me compré un vestido rosa pálido para usar en el gran día. No era caro, lo encontré en una liquidación, pero era elegante y discreto, perfecto para la madre del novio. Gasté un poco más en los zapatos, un pequeño lujo que me permití después de ahorrar en el desayuno por semanas. Me imaginé en las fotos, al lado de mi hijo, orgullosa y feliz por haber logrado criarlo sola hasta ese momento. La invitación oficial nunca llegó. Me pareció extraño, pero me imaginé que, con tantos preparativos, ese detalle se les pudo haber pasado. O tal vez, siendo la madre del novio, no necesitaba una invitación formal. Llamé a Carlos 3 semanas antes de la fecha que habían mencionado para confirmar los detalles. «Mamá, qué bueno que llamaste», dijo él, y por un momento escuché al antiguo Carlos, aquel niño que corría a mis brazos cuando se caía de la bicicleta. Necesitamos hablar sobre la boda. Sentí un escalofrío en la espalda. Algo en su tono sonaba mal. «Claro, hijo. ¿Todo está bien? ¿Necesitan algo más?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Escuché un susurro. Fernanda estaba allí, diciéndole algo. Entonces, con una voz que no parecía la suya, Carlos dijo: «De hecho, estamos pensando en posponerla. Las cosas están complicadas, ya sabes cómo es». Sentí un alivio momentáneo. Posponer no era cancelar. Tal vez se habían dado cuenta de que estaban gastando demasiado, de que necesitaban ser más responsables. «Claro, hijo, deben hacer lo que crean mejor. No se preocupen por mí». 3 días después, mientras navegaba por las redes sociales antes de dormir, un hábito que había desarrollado para sentirme más cerca de mi hijo, vi algo que me heló la sangre. Una foto de Carlos y Fernanda, radiantes, vestidos de novios, rodeados de invitados sonrientes. La leyenda decía: «El mejor día de nuestras vidas, gracias a todos los que hicieron que este momento fuera tan especial». La foto había sido publicada ese mismo día. No habían pospuesto la boda. Simplemente no me habían invitado. Pasé la noche en vela, con el teléfono en la mano, incapaz de marcar el número de mi hijo. ¿Qué le diría?
¿Cómo le preguntaría por qué no fui invitada a la boda que ayudé a financiar? ¿Cómo una madre cuestiona a su hijo sobre tal rechazo sin parecer acusadora o, peor, desesperada? A la mañana siguiente, todavía sin respuesta, decidí ir a su apartamento. Tal vez había una explicación. Tal vez una invitación se había perdido. Tal vez había un segundo evento planeado, una recepción más íntima para la familia cercana. Toqué el timbre y esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podrían oírlo a través de la puerta. Fue Fernanda quien abrió, usando una bata de seda que le había comprado para Navidad. Su rostro mostró sorpresa y algo más. ¿Irritación? Sonia, qué sorpresa. Carlos no está. Salió a resolver unas cosas del trabajo. Vi las fotos de la boda, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. De ayer. Fernanda abrió la puerta un poco más, pero no lo suficiente para invitarme a pasar. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Ah, eso. Fue algo muy íntimo, ¿sabes? Decidimos hacer algo pequeño, solo para la gente que es realmente cercana. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Gente que es realmente cercana. Después de 4 años manteniéndolos, después de vaciar mis ahorros para su vestido, para los anillos, para el banquete, yo no era considerada realmente cercana. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. ¿Y cuándo exactamente decidieron hacer esa boda íntima? Ella miró su reloj de pulsera, otro regalo mío, con impaciencia apenas disimulada. Fue una decisión de último minuto, muy apresurada. No queríamos molestar a nadie con los preparativos, ya sabes cómo es. En ese momento, Carlos apareció en el pasillo detrás de ella. Nuestras miradas se encontraron, y por primera vez en mi vida vi a mi hijo desviar la vista, incapaz de mirarme. No era culpa lo que vi en sus ojos, sino vergüenza. No por haberme excluido, sino por haber sido descubierto. «Mamá», dijo, acercándose a la puerta, «no te esperábamos hoy». «Claramente», respondí. Así como yo no esperaba ver fotos de su boda en las redes sociales sin haber sido invitada. Se instaló un silencio incómodo. Fernanda miró a Carlos, como si esperara que él resolviera la situación. Él se aclaró la garganta, nervioso. «Fue algo muy simple, mamá. Solo los padrinos y algunos amigos cercanos. Los padres de Fernanda estaban de viaje y tampoco pudieron venir. Más tarde descubrí que eso era mentira. Los padres de ella estaban en las fotos, sonrientes, orgullosos, exactamente como yo debería haber estado. Entiendo, repetí, aunque cada palabra de ellos solo profundizaba mi confusión y mi dolor. Bueno, vine a desearles felicidad, entonces. Felicidades por la boda. Me di la vuelta para irme, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Fernanda me llamó. Cuando me volví, vi una sonrisa diferente en su rostro. Ya no defensiva, sino calculadora. «Ya que estás aquí, Sonia, hay algo de lo que queríamos hablar contigo. Estamos teniendo algunas dificultades con el alquiler este mes. Con todos los gastos de la boda, ya sabes cómo es. ¿Podrías ayudarnos una vez más?» Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Una claridad súbita y dolorosa se apoderó de mi mente, como si un velo hubiera sido removido de mis ojos. Yo no era una madre para ellos. Yo era un cajero automático con sentimientos. Volver a casa ese día fue como caminar en un sueño. Las calles parecían extrañas, los rostros de las personas eran borrones, y mis pensamientos daban vueltas en círculos infinitos. En mi cabeza revivía cada momento de los últimos 4 años, cada transferencia bancaria, cada promesa, cada excusa. El patrón era tan obvio ahora que me preguntaba cómo había estado tan ciega por tanto tiempo. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Carlos había hecho sus tareas, donde yo había contado monedas en los meses más difíciles, donde había escrito todos esos cheques para emergencias que nunca eran realmente emergencias. Delante de mí esparcí todos los estados de cuenta bancarios que había guardado meticulosamente.
Las matemáticas eran brutales en su simplicidad. A lo largo de 4 años, yo había transferido $52,000 a Carlos y Fernanda. Dinero de mi jubilación, de los ahorros de toda una vida, del seguro que mi marido había dejado para garantizarme una vejez digna. Para ponerlo en perspectiva, era más de lo que ganaba en 3 años de jubilación. Con ese dinero, ellos habían comprado un auto nuevo, amueblado un apartamento, hecho viajes de fin de semana, cenado en restaurantes caros, comprado ropa de marca y, finalmente, celebrado una boda a la que no fui invitada. Mientras tanto, yo había cancelado mi plan de salud complementario, pospuesto tratamientos dentales, ignorado la filtración en el techo de mi cocina y a veces comía solo una vez al día para ahorrar. Recordé una noche particularmente fría del invierno pasado, cuando me di cuenta de que no tenía suficiente dinero para recargar el tanque de gas. Acababa de transferir $1,200 a Carlos porque su auto necesitaba una reparación urgente. Esa noche había dormido con 3 blusas, acurrucada bajo mis cobijas, tratando de convencerme de que el sacrificio valía la pena, que eso era lo que las madres hacían. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos. Por un momento me permití creer que me llamaba para disculparse, para explicar que todo había sido un terrible malentendido, que se había dado cuenta de su error y estaba arrepentido por haberme excluido del día más importante de su vida después de todo lo que yo había hecho por él. «Mamá», comenzó con la voz extrañamente formal, «sobre lo de hoy más temprano, apareciste de sorpresa y no tuvimos la oportunidad de explicar bien». «¿Explicar qué, Carlos? ¿Por qué tu madre no fue invitada a tu boda?» Hubo una pausa y luego: «Fue algo de último minuto, muy íntimo, y sabíamos que no aprobarías la forma en que lo hicimos, sin iglesia, sin formalidades». Era una mentira tan obvia que resultaba insultante. Las fotos en las redes sociales mostraban una ceremonia elaborada, con al menos 50 invitados, flores por todas partes, un banquete elegante. Nada de eso había sido improvisado. «Y sobre el dinero», continué, sorprendiéndome por la firmeza en mi voz. «El dinero que me pidieron para la boda que dijeron que iban a posponer, para el vestido de $7,000 que ayudé a pagar, para el banquete, para los anillos. Mamá, ¿sabes lo caras que son las bodas hoy en día? Hicimos lo mejor que pudimos con el presupuesto limitado que teníamos». Presupuesto limitado. Las palabras resonaron en mi mente como una broma cruel. Habían gastado más en la boda de lo que yo ganaba en un año. «Entonces, sobre el alquiler», continuó Carlos, como si estuviéramos teniendo una conversación normal, como si no acabara de confirmar que me excluyeron deliberadamente de su boda. «Estamos realmente apurados este mes. Prometo que será solo esta vez». Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Un calor comenzó a extenderse por mi pecho. No era rabia, aunque había mucha de eso también, sino una sensación extrañamente liberadora. Era como si las cuerdas invisibles que me ataban a un ciclo destructivo se hubieran cortado de una sola vez. «No», respondí simplemente. «¿Cómo que no?» La sorpresa en su voz era casi cómica. «Ya no voy a transferirles dinero, no voy a pagar su alquiler, no voy a financiar su vida». «Mamá, no estás siendo razonable. Nosotros necesitan aprender a vivir con lo que ganan», lo interrumpí. «Necesitan entender que el dinero no crece en los árboles ni sale mágicamente de la cuenta bancaria de su madre anciana. ¿Esto es por la boda? ¿Estás haciendo un berrinche porque no te invitamos?» La acusación era tan injusta que me hizo reír, un sonido áspero y amargo que ni yo reconocí. «No, Carlos, esto es por 4 años de manipulación. Esto es por ustedes usándome como un banco mientras me tratan como a una extraña. Esto es porque finalmente me doy cuenta de que merezco más que esto». Él trató de argumentar, trató de hacerme sentir culpable, trató de convencerme de que estaba exagerando. Intentó todas las tácticas que le habían funcionado tan bien en el pasado. Pero algo fundamental había cambiado. El hechizo estaba roto. Cuando colgué el teléfono,
Mis manos temblaban, pero no por miedo o duda. Era adrenalina pura, la sensación de haberme, por fin, liberado de un peso que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era vivir sin él. Esa noche hice algo que no hacía en años. Llamé a mi amiga Elena, una colega enfermera con la que había perdido contacto cuando mi vida pasó a girar exclusivamente en torno a las necesidades de Carlos y Fernanda. ¿Sonia? Su voz estaba llena de sorpresa genuina. Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Pasó algo? Y así, tomando un té en mi cocina con el techo con goteras, le conté toda la historia a Elena. Le hablé de los 4 años de préstamos que nunca fueron pagados, de la boda a la que no fui invitada, de la claridad súbita y dolorosa que había llegado cuando Fernanda, sin siquiera invitarme a entrar, me había pedido más dinero. Elena me escuchó en silencio, ocasionalmente moviendo la cabeza o apretando mi mano. Cuando terminé, suspiró profundamente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sonia? Ni siquiera es el dinero. Es el hecho de que tu hijo perdió la oportunidad de tener una relación verdadera contigo. La cambió por cosas materiales, por las apariencias, por una vida que claramente no puede costear. En los días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar. Carlos, Fernanda, números desconocidos, probablemente amigos de ellos, instruidos para llamarme y tratar de convencerme de cambiar de opinión. Dejé que todos se fueran al buzón de voz. Necesitaba ese tiempo a solas para reorganizar mis pensamientos, para fortalecer mi resolución antes de enfrentar los inevitables intentos de manipulación que vendrían. El miércoles, una semana después del incidente de la boda, decidí que era hora de tomar medidas prácticas. Primero, fui al banco. El gerente, el señor Méndez, me conocía bien. Él había procesado innumerables transferencias a la cuenta de Carlos a lo largo de los años. Señora. Sonia, qué gusto verla, me dijo, levantándose para saludarme. ¿En qué puedo ayudarla hoy? ¿Otra transferencia para su hijo? No, señor Méndez. De hecho, vengo a cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas para la cuenta de mi hijo. Y también me gustaría información sobre cómo proteger mejor mis ahorros. La sorpresa en su rostro fue momentánea, pero perceptible. Durante 4 años, yo había sido la madre dedicada que transfería regularmente dinero a su hijo, a menudo a costa de su propio bienestar. Este cambio repentino debió parecer completamente fuera de lugar. ¿Puedo preguntar si todo está bien, señora Sonia? ¿Hubo algún problema? Digamos solo que finalmente abrí los ojos, señor Méndez, respondí con una calma que me sorprendió. Y estoy aprendiendo a cuidarme a mí misma. Él asintió, sin hacer más preguntas, y procedió a cancelar todas las transferencias automáticas. También me orientó sobre cómo bloquear intentos de acceso a mi cuenta y me inscribió en un programa de notificaciones de seguridad para cualquier actividad sospechosa. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera. Era como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros, no solo la carga financiera, sino el peso psicológico de ser constantemente manipulada, de vivir con miedo a decepcionar, de sacrificar mi propio bienestar para sostener una ilusión. Mi siguiente parada fue un consultorio médico. Durante meses había pospuesto citas porque el dinero siempre estaba destinado a alguna emergencia de Carlos y Fernanda. Ahora, por fin, agendé todos los exámenes que había descuidado: densitometría ósea, mamografía, análisis de sangre completos, cita con un especialista para mi artritis. El médico frunció el ceño al saber que había interrumpido mi medicación para la artritis por razones financieras. Señora Sonia, esto es muy serio. Usted es enfermera, sabe que no se debe interrumpir este tipo de tratamiento. Lo sé, doctor. Pero a veces tomamos decisiones irracionales cuando creemos que estamos protegiendo a quienes amamos. Él me miró con comprensión y me recetó una nueva medicación, más moderna y eficaz. Esto debería ayudar con los dolores, pero no sustituye el tratamiento que usted perdió. Tendremos que monitorearla de cerca. Salí de la cita con una lista de exámenes para agendar
y un nuevo cronograma de medicación. Por primera vez en años, mi salud se había convertido en una prioridad. Era una sensación extraña, casi como si estuviera haciendo algo prohibido. Tuve que recordarme repetidamente que cuidarme no era egoísmo, era una necesidad. Esa noche, Elena vino a cenar conmigo. Trajo comida, sabiendo que mi estufa no funcionaba bien, y una botella de vino. Nos sentamos en mi pequeño balcón, el aire de la noche suavizando el calor del día. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, sirviéndome una copa de vino tinto. «Extraña», confesé. «Culpable, aliviada, triste, libre. Todo al mismo tiempo». «Es normal. Estás pasando por el luto de una relación que creías tener, pero que en realidad nunca existió. Es como perder a alguien 2 veces». Reflexioné sobre eso mientras observaba el líquido oscuro girar en mi copa. Elena tenía razón. No solo estaba perdiendo a mi hijo en este momento, estaba perdiendo la idea que tenía de él, la ilusión que había alimentado durante tanto tiempo. «¿Sabes qué es lo más difícil?», le pregunté. «Ni siquiera es el dinero. Es saber que, incluso con todo el sacrificio, incluso renunciando a mi propia salud y comodidad, nunca fui realmente importante para ellos. Yo era solo útil». Elena me tomó la mano, con sus ojos llenos de compasión. «Y es exactamente por eso que necesitas alejarte. No por el dinero, sino por tu dignidad, por tu alma». Esa misma noche recibimos una visita inesperada. Eran casi las 10 cuando sonó el timbre. Elena y yo intercambiamos miradas de preocupación. ¿Quién vendría tan tarde? Por el visor de la puerta vi a Fernanda, sola, luciendo extrañamente vulnerable, sin su habitual expresión de confianza. Por un momento, consideré no abrir, pero luego pensé que tal vez, solo tal vez, había venido a disculparse. «Sonia», dijo tan pronto como abrí la puerta. Su voz temblaba ligeramente. «Disculpa que venga tan tarde, pero es importante». No la invité a pasar, solo esperé a que continuara. «Es sobre el alquiler. Estamos realmente desesperados. El dueño nos amenazó con desalojarnos si no pagamos antes del viernes. Carlos está trabajando horas extras, pero no será suficiente». No hubo mención a la boda, ninguna disculpa por haberme excluido, ningún reconocimiento de cuánto me habían lastimado. Era solo otro pedido de dinero, disfrazado de emergencia. «¿Cuánto?», pregunté con la voz neutra. «3.200», respondió ella, pareciendo aliviada de que no le hubiera cerrado la puerta en la cara. «Prometo que es la última vez que pedimos. Las cosas están difíciles para todos. Ya sabes cómo es». La miré de verdad, tal vez por primera vez. Llevaba un abrigo nuevo. Podía ver la etiqueta de una marca cara aún colgando de la manga. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas recién hechas. No había nada en ella que sugiriera una dificultad financiera real, solo la inconveniencia de tener que ajustar el estilo de vida que habían creado a costa de mi jubilación. «Fernanda», le dije, con la voz sorprendentemente tranquila, «¿te acuerdas de lo que me dijiste cuando fui a tu casa y me enteré de la boda?». Ella pareció confundida por un momento, luego incómoda. «No sé de qué estás hablando. Dijiste que la boda fue solo para personas especiales. ¿Te acuerdas de eso?». Su rostro palideció ligeramente. «Sonia, eso no fue del todo así. Lo entendiste mal». «No, lo entendí perfectamente», la interrumpí. «Y ahora yo también solo ayudo a personas especiales. Y al parecer, así como yo no fui lo suficientemente especial para su boda, ustedes no son lo suficientemente especiales para recibir mi dinero». La expresión de ella cambió al instante. La máscara de vulnerabilidad cayó, revelando la rabia fría debajo. «No puedes hacer eso. Somos tu familia». «¿Familia?», repetí, sintiendo una extraña calma envolviéndome. «La familia no usa a las personas, Fernanda. La familia no manipula. La familia no excluye. Lo que ustedes hicieron no fue actuar como familia, fue actuar como parásitos».
La expresión en el rostro de Fernanda cuando cerré la puerta quedó grabada en mi memoria. No era tristeza o arrepentimiento, era pura indignación, como si yo hubiera roto algún contrato implícito entre nosotras. Como si el dinero fuera un derecho de ella, no un favor que yo le concedía. Dios mío, dijo Elena, que había presenciado todo desde la sala. Ni siquiera intentó disculparse por la boda. Porque en su cabeza no hay nada por lo que disculparse, respondí, sintiéndome extrañamente en paz. En su visión, yo soy solo un recurso para ser explotado, no una persona con sentimientos. Esa noche, después de que Elena se fue, me senté en mi cama y lloré. No por Fernanda o por su visita, sino por el hijo que había perdido. No por la muerte física, sino por la muerte de la relación, de la confianza, del respeto mutuo que ingenuamente había creído que teníamos. En los días siguientes, los intentos de contacto se intensificaron. Carlos llamaba constantemente, dejaba mensajes de voz que oscilaban entre súplicas y acusaciones. «Mamá, no puedes simplemente cortarnos así, de la nada», decía uno de los mensajes. «Tenemos cuentas que pagar, compromisos. Siempre nos has ayudado, no entiendo por qué estás actuando así ahora». En otro: «¿Esto es por la boda? Íbamos a contarte, pero todo pasó muy rápido. Estás siendo irracional». Y el que más me dolió: «Si realmente te importáramos, no nos dejarías en esta situación». ¿Qué clase de madre le hace esto a su propio hijo? Ese último mensaje me hizo sentarme en el sofá, sin aliento, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué clase de madre hace eso? La pregunta resonaba en mi mente, mezclándose con otra, mucho más dolorosa. ¿Qué clase de hijo hace lo que tú me hiciste a mí? El sábado, 2 semanas después de cortar el apoyo financiero, recibí una visita inesperada. Estaba en la cocina, preparando un café, cuando sonó el timbre. Por el visor de la puerta vi a 3 personas: Carlos, Fernanda y un hombre mayor, de traje, que no conocía. Abrí la puerta solo unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Sí? «Mamá», comenzó Carlos, con su voz extrañamente formal. «Este es el doctor Figueiredo. Es psiquiatra y está aquí para hablar contigo sobre tu condición». «¿Mi condición?», repetí, perpleja. El hombre de traje dio un paso al frente, sonriendo de una manera que pretendía ser reconfortante, pero solo me pareció condescendiente. «Señora, Sonia, su hijo y su nuera están muy preocupados por los cambios recientes en su comportamiento. Comportamientos impulsivos, paranoia, aislamiento social. Son signos preocupantes que merecen atención profesional». En ese momento entendí el plan. No estaban allí para disculparse. Estaban allí para declararme mentalmente incapaz, para tomar el control de mis finanzas bajo el pretexto de estar protegiéndome. El shock dio paso a la indignación y luego a una calma gélida. «Doctor Figueiredo», dije, manteniendo mi voz firme. «Soy enfermera jubilada. Trabajé 30 años en el Hospital São Lucas, en la sala de geriatría. Conozco bien los signos de deterioro cognitivo y afortunadamente no presento ninguno. Lo que sí estoy presentando es un tardío, pero necesario, sentido de autoconservación». El médico pareció momentáneamente desconcertado, pero se recuperó rápidamente. «Señora Sonia, la negación es común en estos casos. ¿Tal vez podemos pasar y hablar más cómodamente?» «No será necesario. Si usted realmente está preocupado por mi salud mental, le sugiero que agende una cita apropiada en su consultorio, con hora y expediente. No a través de una visita sorpresa, acompañado por las personas que tienen un interés financiero directo en declararme incapaz». Fernanda dio un paso al frente, con su impaciencia visible. «Sonia, no tenemos tiempo para esto. No estás bien. Cualquiera puede verlo. Cortaste a tu propia familia por un malentendido sobre una boda». «No fue un malentendido, Fernanda», respondí tranquilamente. «Ustedes me excluyeron deliberadamente de la boda que ayudé a pagar, y luego vinieron a pedir más dinero como si nada hubiera pasado. Eso no es paranoia, son hechos».
Carlos intervino, su voz oscilando entre la frustración y la falsa preocupación. «Mamá, estás confundida. Te explicamos lo de la boda. Fue algo pequeño, íntimo. Con 50 invitados, incluyendo a los padres de Fernanda», completé. Vi las fotos, Carlos. Me mintieron, me excluyeron y luego siguieron mintiendo. Y ahora están tratando de declararme mentalmente incapaz porque corté el flujo de dinero. El doctor Figueiredo miró de Carlos a mí, claramente reevaluando la situación. «Señora Sonia, su hijo mencionó comportamientos financieros erráticos. Dijo que usted solía ayudarlos regularmente y de repente se detuvo, sin explicación». «Doctor», respondí mirándolo directamente, «en los últimos 4 años transferí más de $42,000 de mi jubilación a mi hijo y mi nuera. Tengo todos los recibos y estados de cuenta bancarios. Durante ese tiempo pospuse cuidados médicos, viví con filtraciones en el techo y problemas estructurales en la casa, y a veces recortaba comidas para poder ayudarlos. Recientemente descubrí que fui excluida de su boda, para la que contribuí financieramente. En ese momento me di cuenta de que estaba siendo explotada y decidí parar. Eso no es un comportamiento errático, es autoconservación». El médico pareció genuinamente sorprendido. Era obvio que la historia que él había escuchado era muy diferente de la realidad. «Mamá, estás distorsionando todo», protestó Carlos, pero su voz había perdido la convicción. «Doctor Figueiredo», continué ignorando a mi hijo, «le sugiero que cuestione a sus pacientes más detenidamente antes de hacer visitas a domicilio basadas en información parcial. Y ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer». Comencé a cerrar la puerta, pero Carlos puso el pie para impedírmelo. «Mamá, no puedes simplemente cortarnos así. Tenemos cuentas, tenemos responsabilidades». «Y ahora tendrán que enfrentarlas como adultos», respondí, empujando la puerta con más fuerza. «Como yo enfrenté las mías cuando su padre murió y tuve que criarte sola. Esto no se va a quedar así», amenazó Fernanda, su rostro contorsionado por la rabia. «Tenemos derechos, tienes responsabilidades como madre». «Mi responsabilidad como madre era criar a un hijo hasta los 18 años», respondí, sorprendentemente tranquila. Misión cumplida. Cualquier cosa más allá de eso era generosidad, una generosidad que ustedes confundieron con obligación. Cerré la puerta, temblando, pero resuelta. A través de la madera, todavía podía oír a Fernanda gritando amenazas y a Carlos tratando de calmarla. Me recosté contra la puerta y me deslicé hasta el suelo, abrazando mis rodillas como una niña. No lloré. Las lágrimas se habían secado. Lo que sentí fue una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la pérdida definitiva del hijo que creía tener. Alivio por finalmente ver la verdad, por dolorosa que fuera. Esa visita fue un punto de inflexión. Habían demostrado hasta dónde estaban dispuestos a llegar, intentar declararme mentalmente incapaz para recuperar el acceso a mi dinero. Ya no era solo sobre manipulación emocional o pequeñas mentiras. Era algo más siniestro, calculado, cruel. El lunes siguiente tomé 2 decisiones importantes. Primero, consulté a un abogado, el Dr. Meirelles, especializado en derechos de los adultos mayores. Le expliqué toda la situación. Le mostré los estados de cuenta, los registros de transferencias, los mensajes de texto exigiendo más dinero. «Señora Sonia», me dijo después de escuchar mi relato, «lo que usted enfrentó es un caso clásico de abuso financiero familiar. Desafortunadamente, es mucho más común de lo que la gente imagina, especialmente contra madres viudas. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Vamos a preparar una documentación completa del historial de transferencias y del intento de declararla incapaz. También vamos a solicitar una orden de restricción temporal, prohibiendo a su hijo y a su nuera acercarse a usted o a su residencia sin una invitación previa». «Una orden de restricción contra mi propio hijo», murmuré, la realidad de la situación golpeándome con una nueva fuerza. Nunca imaginé que llegaría a este punto.
el doctor. Meireles me miró con compasión. Señora Sonia, sé que es doloroso, pero usted necesita entender que lo que ellos hicieron, intentar declararla incapaz para controlar su dinero, es una forma grave de abuso. Usted no solo se está protegiendo financieramente, sino también legal y emocionalmente. La segunda decisión que tomé fue quizás la más difícil, pero también la más liberadora: decidir vender mi casa. La casa donde había criado a Carlos, donde guardaba recuerdos de mi difunto marido, donde había pasado toda mi vida adulta. Era una decisión drástica, pero necesaria por varias razones. Primero, la casa se estaba deteriorando. El techo con filtraciones, el plomero problemático, el sistema eléctrico anticuado, eran reparaciones caras que yo había pospuesto durante años para poder ayudar a Carlos y Fernanda. Segundo, la casa era demasiado grande para mí sola y costaba más mantenerla de lo que podía permitirme cómodamente con mi jubilación. Y tercero, quizás lo más importante, la casa contenía muchos recuerdos dolorosos ahora, muchos fantasmas de un pasado que ya no existía. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, cerca del parque donde solía llevar a Carlos cuando era niño. Era una planta baja de 2 habitaciones, con un pequeño balcón y un jardín comunitario. El precio era razonable, y con la venta de mi casa tendría suficiente dinero no solo para comprar el apartamento de contado, sino también para crear un fondo de emergencia cómodo y tal vez incluso hacer un viaje, algo que nunca había hecho en mi vida. Cuando el cartel de "Se vende" fue colocado en el jardín delantero, sentí una punzada de nostalgia, pero también una extraña sensación de liberación. Era como cerrar definitivamente un capítulo de mi vida y abrir espacio para uno nuevo. La noticia de la venta llegó rápidamente a Carlos, como yo sabía que sucedería. Nuestro barrio era pequeño y la gente hablaba. Él apareció en mi puerta al día siguiente, solo esta vez, con el rostro como una máscara de indignación y preocupación. «Mamá, no puedes vender la casa», dijo sin siquiera saludarme. «Esta casa es parte de nuestra familia, es donde crecí, es donde vivió papá. ¿Cómo puedes simplemente deshacerte de ella?» «Buenos días para ti también, Carlos», respondí, manteniendo la puerta solo parcialmente abierta. «Y sí, puedo vender la casa, porque es mía. Tu nombre no está en la escritura. Pero algún día sería mía. Siempre dijiste que me dejarías todo a mí». Y ahí estaba, expuesto crudo, la expectativa de herencia que había teñido nuestras interacciones durante años. No estaba preocupado por los recuerdos familiares o por mi bienestar. Estaba preocupado por el patrimonio que creía que le pertenecía por derecho. «La casa necesita reparaciones que no puedo pagar», le expliqué con calma. «Es demasiado grande para mí sola y cuesta mucho mantenerla. Encontré un apartamento que se ajusta mejor a mis necesidades actuales». «Entonces déjanos vivir aquí», propuso, como si estuviera ofreciendo una gran solución. «Fernanda y yo podemos mudarnos aquí, cuidar la casa, hacer las reparaciones necesarias». «¿Y yo dónde viviría?» Él dudó solo por un segundo, pero fue suficiente para confirmar lo que yo ya sospechaba. No lo había pensado. O peor, lo había pensado y no le importaba. «Podrías quedarte en la habitación de atrás», sugirió finalmente. «O tal vez alquilar un lugar pequeño con el dinero que ahorrarías al no pagar las cuentas de la casa». Sentí una ola de náuseas. Mi propio hijo estaba sugiriendo que yo me mudara a la habitación de atrás de mi propia casa. O peor, que pagara un alquiler en otro lugar para que él y Fernanda pudieran vivir gratis en la propiedad que yo había ganado con décadas de trabajo duro. «La casa ya está en venta, Carlos. La decisión está tomada». «No puedes hacer esto», insistió, con la voz subiendo de tono. «Esta casa es tanto mía como tuya. Yo tengo derechos». «¿Qué derechos exactamente?», pregunté, sintiendo una extraña calma envolviéndome. «Tú no pagaste por esta casa, no la mantuviste, no contribuiste de ninguna manera a esta propiedad. Tus únicos derechos son los que te inventaste en tu cabeza». Él me miró como si yo fuera una extraña,
como si no reconociera a la mujer frente a él. Y tal vez no lo hacía. La madre que él conocía, la madre que él había manipulado durante años, habría cedido, habría llorado, se habría sentido culpable. Esta nueva versión de mí, firme y resuelta, era una sorpresa para los dos. «Te vas a arrepentir de esto», me amenazó, con el rostro rojo de rabia. «Cuando estés vieja y sola, sin nadie que cuide de ti, te arrepentirás de habernos alejado». «Carlos», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del dolor que sus palabras me causaban. «Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por elección, no por negligencia. Y en cuanto a cuidar de mí, has demostrado repetidamente que solo te importa lo que puedes sacarme, no mi bienestar». Él se fue furioso, golpeando la reja con tanta fuerza que la bisagra se rompió, un elemento más para la lista de reparaciones que ya no tendría que hacer. Lo observé alejarse, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Cada confrontación era dolorosa, pero también liberadora. Cada vez que me mantenía firme, mi nueva identidad se fortalecía. La casa se vendió sorprendentemente rápido, solo 3 semanas después de ser puesta en el mercado. El precio fue mejor de lo que esperaba, gracias a la ubicación privilegiada, a pesar de los problemas estructurales. El comprador era una joven pareja con una hija pequeña, exactamente como mi marido y yo habíamos sido cuando compramos la casa tantos años atrás. Había algo poético en ese ciclo, algo reconfortante. El día de la mudanza, Elena y algunas otras amigas que había reencontrado recientemente vinieron a ayudarme. Era una mañana soleada de sábado y había una energía de renovación en el aire. Mientras los encargados llevaban los muebles al camión, revisé la casa por última vez para asegurarme de que no se me olvidara nada importante. En la antigua habitación de Carlos, ahora vacía excepto por algunas cajas, encontré algo que no veía en años: el viejo osito de peluche que había amado en su infancia. Estaba escondido en el fondo del armario, olvidado cuando él se fue de casa. Sostuve el juguete por un momento, recordando al niño que Carlos había sido. Dulce, cariñoso, agradecido. ¿A dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento se había convertido en el hombre calculador y manipulador que conocía ahora? Quizás nunca sabría la respuesta. Tal vez la transformación había sido gradual, imperceptible, alimentada tanto por mis propias acciones, mi disposición a sacrificar todo por él, a nunca establecer límites claros, como por influencias externas como Fernanda. O tal vez ese niño dulce nunca había existido realmente, excepto en mi mente de madre, eternamente dispuesta a ver lo mejor en su hijo. Puse el osito de peluche en una de las cajas destinadas a la donación. No tenía sentido aferrarme a los recuerdos de alguien que ya no existía. Era hora de seguir adelante. Cuando cerré la puerta de la casa por última vez, entregando las llaves al agente inmobiliario, sentí una ola de emociones contradictorias. Nostalgia por los años buenos, tristeza por los recuerdos perdidos, alivio por dejar atrás el escenario de tanta manipulación y dolor. Pero sobre todo, sentí esperanza, un sentimiento que se había vuelto extraño para mí en los últimos años. Esperanza por el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Esperanza por una vida más simple, más auténtica, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Esperanza por un futuro donde yo era la protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en la historia de Carlos y Fernanda. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero luminoso y acogedor. Las paredes recién pintadas de un amarillo suave traían una sensación de calidez y novedad. El balcón daba al jardín comunitario, donde los adultos mayores jugaban dominó los domingos por la tarde y los niños jugaban bajo la atenta supervisión de sus padres. Era un lugar vivo, lleno de posibilidades. Las primeras noches, confieso que lloré, no por arrepentimiento por la mudanza, sino por el luto de la relación perdida con mi hijo. A pesar de toda la manipulación, a pesar de la explotación financiera, a pesar de la crueldad de él en los últimos meses, él seguía siendo mi hijo,
el niño que yo había llevado en mi vientre, amamantado, enseñado a caminar y a hablar. Cortar ese lazo, aunque fuera necesario para mi supervivencia emocional y financiera, era como amputar una parte de mí misma. Pero cada mañana traía nuevos descubrimientos, pequeñas alegrías. La panadería de la esquina que hacía panes frescos todos los días. El grupo de Tai Chi que se reunía en el parque al amanecer. La biblioteca municipal a 2 cuadras de distancia con un club de lectura para jubilados. Lentamente comencé a construir una nueva rutina, una nueva comunidad, una nueva vida. Han pasado 6 meses desde que me mudé al apartamento. La estación cambió. Las hojas de los árboles en el parque cayeron y luego volvieron a brotar, y yo también florecí de maneras que nunca imaginé posibles. Con el dinero de la venta de la casa, no solo compré el apartamento sin deudas, sino que también creé un fondo de emergencia cómodo e invertí en un plan de salud complementario que cubría todos los tratamientos necesarios para mi artritis. Por primera vez en años, no sentía dolores constantes en las articulaciones. El médico me dijo que me veía 10 años más joven que cuando me consultó por primera vez. No es solo la medicación, me explicó durante un chequeo. Es la reducción del estrés crónico. Usted se estaba matando lentamente para mantener a su hijo y a su nuera. También empecé a hacer cosas que había pospuesto durante décadas. Me inscribí en un curso de pintura en la asociación comunitaria local, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo ni dinero para priorizar. Descubrí que tenía un talento natural para las acuarelas, especialmente para los paisajes. Mi profesora, una artista jubilada llamada Marcia, me dijo que tenía ojos que realmente ven, uno de los mayores elogios que he recibido. Elena y yo nos volvimos compañeras de viaje. Nada extravagante, solo pequeñas excursiones de fin de semana a ciudades históricas cercanas o a playas tranquilas. En uno de esos viajes visitamos una colonia de pescadores y me fascinó el ritmo de vida diferente, la simplicidad y la profunda conexión con la naturaleza. Tomé decenas de fotos y luego pinté el atardecer sobre los botes, una obra que ahora está enmarcada en la pared de mi sala. También encontré placer en pequeños lujos cotidianos que antes me parecían extravagantes. Una taza de café especial comprado en grano, un buen libro adquirido en lugar de prestado de la biblioteca, un masaje terapéutico mensual para ayudarme con la artritis. No eran gastos excesivos, seguía viviendo dentro de mi presupuesto, pero eran pequeñas gentilezas conmigo misma, recordatorios de que mi comodidad y bienestar importaban. Carlos intentó contactarme algunas veces en los primeros meses. Los mensajes siempre seguían el mismo patrón. Comenzaban con falsas preocupaciones sobre mi salud o adaptación al nuevo apartamento. Rápidamente evolucionaban a menciones casuales de dificultades financieras y terminaban con pedidos directos de dinero. Cada vez yo respondía educadamente que estaba bien, pero que no podría ayudar financieramente. Eventualmente, los mensajes se detuvieron por completo. A través de conocidos en común, supe que se habían mudado a un apartamento más pequeño y barato. Fernanda, por primera vez desde que la conocí, había conseguido un empleo estable como recepcionista en una clínica. Carlos estaba trabajando horas extras en la empresa. Estaban viviendo de acuerdo a sus propios medios, como los adultos deben hacerlo. Un domingo por la mañana particularmente hermoso, mientras tomaba café en mi balcón, observando a los pájaros en el jardín comunitario, sonó el interfono. Era el portero del edificio. «Señora Sonia, su hijo está aquí. ¿Debo dejarlo subir?» Mi corazón se aceleró. No había visto o hablado con Carlos en persona desde la discusión sobre la venta de la casa, hacía 6 meses. ¿Qué querría ahora? Una parte de mí temía que fuera solo otro intento de manipulación, otro pedido de dinero disfrazado de visita familiar. Pero otra parte, esa parte que siempre sería madre a pesar de todo, quería creer que tal vez, solo tal vez, él realmente estaba cambiando. «Sí, puede dejarlo subir», respondí después de un momento de vacilación. Abrí la puerta antes de que él tocara.
Carlos se veía diferente, más delgado, con ojeras visibles, pero también había algo más en sus ojos. Una especie de madurez que no estaba allí antes. «Mamá», dijo simplemente. «Carlos», respondí, manteniendo la puerta abierta. «Pasa». Él entró, mirando a su alrededor con curiosidad. Era la primera vez que visitaba mi nuevo hogar. «Es bonito aquí, acogedor». «Gracias, me está gustando mucho». Se instaló un silencio incómodo entre nosotros. Había tantas cosas no dichas, tantas heridas abiertas, que era difícil saber por dónde empezar. «¿Café?», ofrecí finalmente. «Sí, por favor». En la cocina, preparé 2 tazas en silencio. Mis movimientos eran automáticos, mientras mi mente corría. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería? ¿Estaba lista para otra ronda de manipulación emocional? Regresamos a la sala, donde Carlos estaba mirando mi pintura del atardecer sobre los botes de pesca. «¿Tú pintaste esto?», preguntó, genuinamente sorprendido. «Sí, empecé a pintar hace unos meses». «Es muy bueno, mamá. No sabía que tenías este talento». «Ni yo», respondí honestamente. «Nunca tuve tiempo para descubrirlo antes». Otro silencio. Carlos bebió un sorbo de café, pareciendo reunir coraje para decir algo. «Mamá, vine a pedirte disculpas», dijo finalmente, con la voz baja pero firme. «Por la boda, por haberte mentido, por todo en realidad». Me quedé en silencio, esperando a que continuara. No sería la primera vez que comenzaba con una disculpa que rápidamente se convertía en un pedido de dinero. «Estos últimos meses han sido difíciles», continuó. «Tuvimos que mudarnos, recortar gastos, trabajar más. Fernanda lo está odiando, pero creo que lo necesitábamos. Necesitábamos aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades». Sí, lo necesitaban, estuve de acuerdo, todavía cautelosa. Al principio te culpé. Pensé que estabas siendo cruel, vengativa, pero luego empecé a hacer las cuentas, a ver cuánto dinero realmente nos diste a lo largo de los años. Fue impactante. Nunca me había detenido a sumar todo. Él miró hacia abajo, a su taza de café, como si no pudiera mirarme a los ojos. Y lo peor es que nunca te di las gracias. Nunca reconocí realmente el sacrificio que estabas haciendo. Simplemente lo esperaba, como si fuera mi derecho recibir tu dinero, tu ayuda, tu tiempo. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero años de manipulación me habían vuelto cautelosa. ¿Qué cambió, Carlos? ¿Por qué este súbito momento de claridad? Él suspiró. Fernanda está embarazada. Ah, ahí estaba. El verdadero motivo de la visita, el verdadero motivo de las disculpas. Una vez más, necesitaba algo de mí. «Felicidades», dije, manteniendo mi voz neutra. «¿Para cuándo es la fecha prevista?» «Para dentro de 7 meses, y antes de que preguntes, no vine a pedir dinero. Sé que es lo que debes estar pensando, y no puedo culparte, pero no es eso». «Entonces, ¿qué es, Carlos?» La perspectiva de convertirme en padre me hizo reevaluar muchas cosas. ¿Cómo te traté? ¿Cómo espero que me trate mi propio hijo o hija? Me di cuenta de que no quiero criar a un niño que me vea solo como una fuente de dinero o recursos. Quiero criar a alguien que me respete, que me valore por lo que soy, no por lo que puedo darle. Hizo una pausa, respirando hondo. Y para hacer eso, necesito ser ese tipo de persona también. Necesito demostrar ese tipo de respeto, empezando contigo. Sus palabras sonaban sinceras, más genuinas que cualquier cosa que me hubiera dicho en los últimos años. Aún así, había una voz cautelosa dentro de mí, recordándome todas las veces que fui manipulada, todas las promesas vacías. Eso suena muy bonito, Carlos, pero las palabras son fáciles. Lo que realmente importa son las acciones, la consistencia. Lo sé, asintió, y no espero que simplemente creas en mí ahora. Solo quería que supieras que estoy tratando de cambiar. Que me doy cuenta de cuánto me equivoqué. Y que, si estás dispuesta,
Me gustaría intentar reconstruir algún tipo de relación, no basada en dinero o expectativas, sino en el respeto mutuo. Miré a mi hijo, porque a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo, y vi en él una vulnerabilidad genuina que no veía en años. No era la vulnerabilidad falsa y calculada que él y Fernanda habían usado para manipular mi generosidad. Era algo más profundo, más verdadero. Tomará tiempo, respondí finalmente. Muchas cosas se rompieron entre nosotros. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Lo sé, dijo. Estoy dispuesto a esperar, a probarlo con acciones, no solo con palabras. Solo te pido una oportunidad. Miré por la ventana, hacia el jardín donde los niños jugaban bajo la atenta mirada de sus padres. En unos meses, mi nieto o nieta estaría entre ellos. El niño no tenía la culpa de los errores de su padre o madre. Y tal vez, solo tal vez, la perspectiva de la paternidad realmente había despertado algo mejor en Carlos. Una oportunidad. Accedí finalmente. Pero con límites claros, sin expectativas financieras, sin manipulación emocional, una relación entre adultos basada en el respeto mutuo. Es todo lo que pido, dijo, una pequeña sonrisa de alivio surgiendo en su rostro. No sé si nuestra relación alguna vez se reparará por completo. Las heridas son profundas y la confianza, una vez rota, es difícil de restaurar por completo. Pero en ese momento me permití un pequeño destello de esperanza. Mi camino en los últimos meses me ha enseñado mucho. Aprendí que amar no significa anularse, que la generosidad sin límites no es bondad, sino codependencia, que la dignidad y el autorrespeto son regalos que nos damos a nosotros mismos, no cosas que otros pueden quitarnos. Hoy, a los 68 años, me siento más viva, más presente, más yo misma que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Mi casa es más pequeña, pero mi vida es infinitamente más grande. Mi presupuesto es más ajustado, pero mis posibilidades son más vastas. Mi círculo social es más restringido, pero mis conexiones son más profundas y auténticas. Aprendí, tarde pero no demasiado tarde, la lección más importante, que la persona más crucial a quien le debo lealtad, respeto y cuidado soy yo misma. Y esa lección, por doloroso que haya sido el proceso de aprendizaje, vale cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada confrontación difícil. No sé lo que me depara el futuro con Carlos. No sé si realmente ha cambiado, o si esta es solo otra fase en nuestra complicada relación. Pero sé que, pase lo que pase, estaré bien. Porque finalmente aprendí a cuidarme a mí misma con el mismo amor, dedicación y generosidad que antes reservaba solo para los demás. Y esto, más que cualquier otra cosa, es el verdadero renacimiento que experimenté. No un renacimiento definido por bienes materiales o estatus social, sino por la reconquista de mi propia dignidad, de mi autonomía y de mi valor intrínseco como ser humano. En los meses siguientes a la visita de Carlos, mantuvimos una relación cautelosa. Almuerzos quincenales en lugares públicos, conversaciones superficiales al principio, profundizando gradualmente a medida que la confianza, lentamente, comenzaba a reconstruirse. Fernanda rara vez participaba en estos encuentros, y cuando lo hacía, se mantenía distante, claramente incómoda con nuestra nueva dinámica en la que el dinero ya no era el centro de gravedad de la relación. El nacimiento de mi nieta, Beatriz, trajo una nueva dimensión a la situación. La primera vez que la tuve en mis brazos, sentí una ola de amor incondicional que no experimentaba desde que Carlos era un bebé. Sus ojitos curiosos, sus deditos diminutos agarrando mi pulgar, era pura magia, pura inocencia. Mirándola, prometí silenciosamente que nuestra relación sería diferente, que ella nunca me vería como un cajero automático, sino como una abuela presente, amorosa, con límites saludables. «Se parece a ti», comentó Carlos, observándonos. «¿Tú crees?», pregunté, sorprendida y conmovida por el comentario. «Sí, tiene tu mirada, determinada, aunque sea tan pequeña».
Sonreí, reconociendo que podría tener razón. Y tal vez esa determinación la ayudaría a seguir un camino diferente, a construir relaciones más saludables que las que sus padres habían construido. Elena me preguntó una vez si me arrepentía de haber cortado el apoyo financiero a Carlos y Fernanda, especialmente ahora que había una nieta en la ecuación. No, respondí sin dudar. Fue la cosa más difícil que he hecho, pero también la más necesaria, no solo para mí, sino para ellos también. ¿Cómo así?, preguntó, genuinamente curiosa. Permitir que siguieran explotándome no los estaría ayudando de verdad. Estaría perpetuando un ciclo tóxico, una relación basada en transacciones y no en afecto genuino. A veces, el amor verdadero requiere establecer límites, incluso cuando duele. Elena asintió, comprendiendo. ¿Y crees que realmente han cambiado? Reflexioné por un momento. Carlos está intentando. Veo signos genuinos de esfuerzo, de autorreflexión. Fernanda, bueno, ella es más resistente. Pero el simple hecho de que ahora viven dentro de sus propios medios, de que asumieron la responsabilidad de sus elecciones financieras, eso ya es un cambio significativo. Hoy, a los 69 años, miro mi pequeño apartamento lleno de acuarelas que pinté, libros que leí, recuerdos de viajes que hice, y siento una profunda gratitud. No por lo que perdí, aunque el dolor de la traición y la explotación nunca desaparece por completo, sino por lo que gané: autoconocimiento, autodeterminación y una comprensión más profunda de lo que significa realmente amar, tanto a los demás como a mí misma. En cada pequeña decisión que tomo priorizando mi bienestar, cada límite saludable que establezco, cada momento de alegría que me permito sin culpa, estoy reescribiendo la historia de mi vida. Ya no como un personaje secundario en el drama de otras personas, sino como la protagonista de mi propio viaje. Si hay una lección que me gustaría compartir con cualquiera que enfrente una situación similar, sería esta: el verdadero amor nunca exige tu autodestrucción. Nunca te pide que te hagas pequeña para que otros puedan crecer. Nunca te cobra un precio que no puedes pagar sin perderte en el proceso. Y para aquellos que, como yo, descubrieron demasiado tarde que confundieron la explotación con el amor, sepan que nunca es demasiado tarde para cambiar, para levantarse, para empezar de nuevo. La verdadera fuerza no está en soportar silenciosamente el abuso en nombre del amor, sino en tener el valor de decir no, cuando es necesario, incluso y especialmente a aquellos a quienes más amamos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro que nunca antes habías visto.